agradezco. Vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto y agradecerle al diputado federal por Morena, del partido Morena, Hamlet García Almaguer, que nos tome esta llamada. Hamlet García Almaguer es uno de los legisladores de la fracción de Morena que más ha estado en las discusiones, al pendiente de las discusiones de la reforma al Poder Judicial. Hamlet García Almaguer, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rubén, Jesús y a toda la audiencia de Cosa Pública. Muchísimas gracias, Hamlet. Teníamos interés en conversar contigo para que nos pusieras al tanto de estos diálogos nacionales para la reforma del Poder Judicial. ¿En qué momento van de estos diálogos? ¿Cuándo se terminan? Y digamos, no sé si nos puede hacer un resumen de cómo han estado las discusiones, las propuestas al seno de estos diálogos, Hamlet. Con mucho gusto, pues ya vamos a un poco más de la mitad. Vamos a terminar el 8 de agosto en el estado de Sinaloa. Quedan foros que son relevantes sobre el proceso de elección de ministros, jueces y magistrados. Ese va a ser el 30 del mes en curso, va a ser en la Cámara de Diputados. Va a estar presente Guadalupe Tadei, presidenta del INE. Ya hemos tenido diálogo a través de los canales institucionales y le haremos llegar la invitación formal de la Comisión de Puntos Constitucionales. Y la idea es que ella nos pueda explicar cuáles son los requerimientos técnicos, operativos, financieros, la temporalidad que requiere el instituto para poder organizar una elección a nivel nacional, o en su caso para elecciones graduales por entidades federativas que son similares a los circuitos federales que existen en materia judicial. Cada estado es un circuito prácticamente, salvo algunas pequeñas distorsiones geográficas. Por ejemplo, el sur de Veracruz está pegado al circuito de Tabasco, no depende de Jalapa, pero son menores. El Estado de México igual está dividido de una forma más caprichosa, pero en general los estados son circuitos. Jalisco es un solo circuito. Entonces, estamos en eso. Los foros que hemos desarrollado hasta el momento han contado con la presencia de ministros, consejeros de la Judicatura, magistrados federales, académicos. Ya tuvimos foro en Jalisco. Acaba de realizarse también el foro en Chiapas y en Veracruz, en Jalapa, fue el más reciente. Y pues hemos abordado temas como la división del Consejo de la Judicatura, para que ya no esté vinculado a la presidencia de la Suprema Corte, y para crear dos nuevos órganos, uno que funcionaría como oficialía mayor, como un órgano de administración, que va a realizar las compras, va a manejar los recursos humanos, financieros y materiales del Poder Judicial, y el otro que va a ser un órgano de disciplina, que va a estar encargado pues de vigilar la debida actuación de jueces y magistrados, y en su caso de imponer las sanciones. Pero ya no dependerían del presidente de la Corte. Correcto, sí, ya no estaría ahí el presidente de la Corte, que pues es un vicio de nuestro sistema, que ha sido observado a nivel internacional desde la década pasada. Han pasado ya 14 años y esto no se ha reformado. Además es ilógico porque pues convierte en juez y parte a quien preside la Suprema Corte y le otorga poderes extraordinarios que son indebidos en un sistema democrático. Al Poder Judicial, que le gustan mucho los pesos y contrapesos, pues a nivel interno con esta figura no existe prácticamente contrapeso. Hamlet, antes de continuar con los detalles que me parecen muy importantes de cómo se imaginan que se harían estas elecciones, me gustaría situar el debate general que sigue presente. Es decir, quienes se oponen a la reforma consideran que es pues, prácticamente una venganza del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena, porque desde la Corte se impidieron algunas reformas importantes a lo largo del sexenio. Especialmente hay como este criterio que se trata como de una venganza y la otra de un intento más bien casi autoritario de controlar por parte del Ejecutivo, controlar al Poder Judicial. ¿Qué dirías a estas críticas que se lanzan desde la oposición? Mira, existe una postura de una parte de quienes integran el Poder Judicial, creo yo distorsionada. Se asumen no solamente como un contrapeso, sino prácticamente como oposición. Así lo ha hecho la presidenta de la Corte, la ministra Piña, en esta cena famosa con Alejandro Moreno, con Alito, a quien definió como su amigo y su aliado, donde citó también de manera sorpresiva a los magistrados del Tribunal Electoral que van a calificar la elección presidencial. Esa postura se ha mantenido en otros órganos. Recientemente al juez Rodrigo de la Pesa se le ocurrió, un juez en materia administrativa de la Ciudad de México,
que claro que conoce la materia electoral porque su papá fue magistrado electoral de la Sala Superior, él es juez administrativo nada más, y se le ocurrió dictar una suspensión en materia electoral a pesar de que existe una prohibición expresa en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Si el amparo fuera un mecanismo para reparar violaciones electorales, por ejemplo, pues Morena ya hubiera interpuesto amparos en el caso de nuestras elecciones para Guadalajara o la gubernatura del estado. Ujú. Pero la primera elección en materia electoral, el primer día que uno hizo un curso de derecho electoral, pues lección 1.1 es el amparo es improcedente en materia electoral. Para eso existen tribunales especializados, que son los tribunales locales, las salas regionales y las salas superiores. Entonces, hay una postura militante por algunos jueces y magistrados. Ayer entrevistaban en medios nacionales a otro magistrado y decía que ya los jueces a nivel federal se preparan para, opción A, interponer recursos en tribunales internacionales en contra de la reforma constitucional, y también opción B, presentar recursos en contra de la asignación de diputaciones a Morena y aliados, que son pues el último paso para ya definir el tamaño de nuestra bancada. Así es. Ahora ya tenemos el número de triunfos en distritos, en diputaciones, el número también de escaños en el Senado por las entidades donde quedamos en primer lugar, donde nos llevamos 2, y en donde quedamos en segundo lugar, donde nos llevamos 1. Y falta la asignación de las pluris. Una vez que estén asignadas, que tiene que ocurrir la última semana de agosto, ya tenemos la conformación del Congreso y pues prácticamente la conformación del Poder Constituyente. Y ahora los magistrados dicen, nosotros vamos a impugnar la mayoría calificada de Morena. Y al magistrado que dice esto, pues se le olvida que conforme a la propia legislación electoral, tiene un nombrezote, pero es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues establece que para poder impugnar los actos en materia electoral, tienes que ser opción A, un partido político, opción B, un candidato, por cierto, con limitaciones, porque un candidato solo puede funcionar como coadyuvante en un recurso. Y pues yo quisiera saber si el Poder Judicial es partido político o si el Poder Judicial es candidato para intentar impugnar la asignación de diputaciones para Morena. Ciertamente existe un juicio de la ciudadanía, un JDC, pero ese es un recurso individual, es un recurso personal que suele ser utilizado, por ejemplo, cuando no me asignaron una candidatura en un partido político, cuando no me dejaron votar, cuando, digamos, se suspendieron mis derechos electorales por algún proceso de carácter penal, pero no existe, digamos, en términos generales, un juicio para que los ciudadanos en lo individual impugnen los resultados electorales, donde yo incluía, por supuesto, la asignación de diputaciones. Entonces, cuando me preguntas, oye, ¿se trata de una venganza? No, pero lo que veo es que hay anarquía judicial en el menos malo de los casos, y en el peor de los casos lo que existe es una postura militante de oposición, que no es lo que dice la Constitución. La Constitución habla de una separación y yo quisiera entenderla además como una colaboración entre los poderes, cada quien dentro de sus funciones, para combatir los problemas que tenemos como país. Es decir, el poder es uno solo y el poder se divide para su ejercicio en 3 ramas: ejecutivo, legislativo y judicial. Pero en ningún lado dice que tengan que ser opositores al gobierno de la República, como ellos mismos se asumen. Ahora, digamos, ante casos como estos, digamos, como de militancia opositora de algunos ministros o integrantes del Poder Judicial, y esencialmente me parece que no se cumple con lo que marca la Constitución de ofrecer una justicia expedita y gratuita para toda la población, sino que muchas veces está sesgada por los vínculos de poder económico o político. Ustedes proponen elegirlos mediante voto directo de la población. Ante esto también hay cuestionamientos. Se cree que, pues, digamos, si Morena tiene mayoría, la mayoría de los que lleguen a los cargos de jueces, magistrados y ministros podrían ser partidistas también. ¿Qué dirías a esto, Hamlet? Pues lo que yo diría es que el partidismo dentro del Poder Judicial existe de una manera connotada. Quisiera dar algunos ejemplos. Javier Lainez Potisek, ministro de la Corte, fue consejero jurídico de 2 presidentes de la República, uno del PRI y uno del PAN. El exministro Sergio Valls, que lamentablemente ya falleció hace algunos años, pues fue diputado federal del PRI, fue magistrado de un tribunal fiscal y después ya fue
ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el último ministro jalisciense que tuvimos, que por cierto acaba de ser su 4º aniversario luctuoso, Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Yo no coincidí ideológicamente con él, era un ministro notoriamente conservador, pero yo tengo que reconocer que fue un buen jurista, que fue un buen ministro de la Corte, y su último trabajo antes de ser ministro de la Corte fue regidor del PAN en el Ayuntamiento de Guadalajara. Es que ahora digan que la Corte se va a partidizar y se va a politizar, ya está conformada de esa manera. Por el contrario, creo que no va a quedar una decisión popular. Se van a hacer una preselección, cada uno de los 3 poderes de 10 personas, 5 mujeres y 5 hombres, para garantizar paridad. Y luego la ciudadanía, dentro de esos 30, va a tener la libertad de decidir cuáles 9 son los que llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otra vez, solo recapitular aquí, Hamlet. Es decir, no será el presidente, en este caso López Obrador, o eventualmente ya en el siguiente periodo Claudio Sheinbaum, quien proponga a 30 de los que se voten, sino que el Poder Ejecutivo propone a 10 candidatos, el Poder Legislativo, es decir, diputados y senadores a otros 10, y también el Poder Judicial propone otros 10 candidatos. Es correcto, 10, 10 y 10. Cada una de las cámaras 5, en todos los casos hay que garantizar paridad. Y la iniciativa para el nivel local, que es algo que también interesa mucho a nuestro Estado, pues implica una reforma al artículo 116 de la Constitución Federal, que es la que distribuye las competencias y facultades en los estados. Uh-huh. Y lo que ahí se dice es que con libertad de configuración, cada legislatura local, a través de una reforma constitucional, donde en nuestro estado también participarían los municipios, va a poder definir cuáles son esos procesos para la elección directa de magistrados y jueces locales. Y siguiendo los parámetros de que los 3 poderes puedan nominar las candidaturas a los cargos. Pero eso implica, por ejemplo, que en el caso de nuestro estado, el Congreso local o el Supremo Tribunal, o incluso quien esté en el asiento como gobernador o gobernadora del estado, en el futuro pueda realizar un proceso amplio de consultas, pueda realizar exámenes, pueda solicitar pruebas toxicológicas. Cada estado puede conformar su proceso. Entonces, en todos los casos, tanto a nivel federal como local, hay un filtro previo, pero es la ciudadanía la que elige. Eso es. Hamlet, te quisiera pedir un favor. Nos gustaría hacerte un par de preguntas más, pero tenemos que hacer un breve corte para identificar la estación. ¿Nos podrías esperar un minuto y volvemos con la entrevista? Claro. Gracias. Vamos a esta breve pausa. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para agradecerle al diputado federal Hamlet García Almaguer que nos haya esperado este breve corte para continuar con la entrevista. Hamlet, por acá Jesús también quiere preguntarte algo. ¿Qué tal, Hamlet García? Te saluda Jesús Estrada. Una pregunta, Hamlet. Pues hay mucha expectativa con la reforma judicial, sobre todo esperando ver si esto va a lograr efectivamente disminuir los altísimos índices de impunidad en el país. Pero ¿va a ser suficiente esta reforma o hará falta y se tiene planeado algo que toque a las fiscalías, una reforma, por ejemplo, al sistema de trabajo de los ministerios públicos? ¿Eso está planteado también a la par o después de la reforma judicial? Bueno, el último foro de los que se están realizando por parte de la Cámara de Diputados, el de Sinaloa, va a tratar de procuración de justicia y de seguridad pública. Y yo celebro que la próxima consejera jurídica de la presidencia, la senadora electa Ernestina Godoy, pues tenga toda esta experiencia en materia de procuración. Y celebro también que el próximo secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, pues tenga la experiencia a nivel de la Ciudad de México. Y lo que demostró la experiencia de la Ciudad de México, cuando la doctora Sheinbaum logró reducir los índices de inseguridad, es que se requieren políticas públicas universales, se requiere proyectos ambiciosos de programas sociales, se requiere llevar también proyectos de infraestructura, se requiere generar empleo para los jóvenes y se requiere combatir la corrupción y la impunidad, tanto en el Poder Judicial como en el caso de las fiscalías, con plena colaboración. Por cierto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México es el presidente del órgano, del colegio, en donde están todos los presidentes estatales de los tribunales. Y él ya se pronunció a favor de la reforma, pidió que fuera un esquema gradual. En el mismo caso,
el magistrado Espinosa Licón de nuestro estado, de Jalisco, dijo en el foro de la UDG que en el caso de avanzarse con la reforma, debía que se realizara de manera gradual y que se respetaran los derechos laborales de los jueces y magistrados, incluidas las pensiones. Entonces, lo que veo es que a nivel de gobierno de la República vamos a tener gente con mucha experiencia y capacidad en la materia. También vamos a poder, con nuestra mayoría en la Cámara y en el Senado, desarrollar reformas que ayuden a bajar estos índices de inseguridad, como se hizo en la Ciudad de México. Le pongo un ejemplo, en caso de violencia contra las mujeres, una medida pues innovadora de la doctora Sheinbaum fue una ley que se llama El agresor sale de casa, lo que significa que las mujeres no tienen que ir a albergues, sino que se mantienen en la ocupación de su casa habitación y quien tiene que salir es el agresor. Y eso pues genera estabilidad, entre otras cosas. Bien, cierro el comentario. Sí se necesita una reforma a las fiscalías, no basta con la reforma al Poder Judicial, pero hay toda la experiencia para lograrlo en el próximo Gabinete Federal y en el Congreso, por supuesto. Bien. Otra duda, creo que hay un gran pendiente que tiene que ver con la justicia militar. El portal Pie de Página publica un reportaje bastante interesante entrevistando a militares retirados e incluso abogados constitucionalistas que dicen que a la propuesta de reforma judicial le falta tocar la justicia militar porque critican que en este momento es el secretario de la Defensa Nacional quien designa a los jueces en el ramo militar. ¿Se ha planteado esta posibilidad también de reformar, digamos, el aparato de justicia militar en el marco de la reforma judicial? Es la primera vez que me lo preguntan y te lo agradezco porque es importante. Hay un experto en esta materia, el doctor César Gutiérrez Priego, es constitucionalista, es penalista y es especializado en materia militar. Entonces, si me permite, con mucho gusto lo voy a buscar, le voy a preguntar su opinión. No es una materia en la que yo esté muy empapado, pero me queda claro que se necesita mejorar. He escuchado comentarios sobre la justicia agraria que se mantiene en el Poder Ejecutivo, sobre la justicia en materia administrativa, que está muy relacionada con la materia fiscal, que también está dentro del Poder Ejecutivo, y que implica que tengamos una cadena interminable de procedimientos. La Suprema Corte en estos meses está discutiendo créditos fiscales que fueron impuestos hace una década, porque primero el SAT determina el crédito y luego vas a la primera instancia en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y luego vas a la segunda instancia a la Sala Superior y luego contra eso vas al amparo y luego contra eso a la revisión en el colegiado. Y si tienes la habilidad suficiente, lo puedes jalar hasta la Suprema Corte. Entonces, por eso tienes litigios de más de 10 años en esa materia. Entonces, sí, justicia militar, justicia agraria y justicia administrativa están, por ejemplo, en la órbita del Ejecutivo. La que ya se sacó de ahí y se pasó al judicial recientemente fue la justicia laboral. Pero podría incluirse en un paquete mayor, solo que se tiene que revisar. Yo, la verdad, en justicia militar nunca me he involucrado. Okay. Hamler, una última pregunta de mi parte. Ha habido también protestas en Jalisco y en otras partes del país, pero de trabajadores del Poder Judicial que temen que con la reforma se pierdan algunos de sus derechos. ¿Esto no va a tocar para nada a los trabajadores como tal del Poder Judicial? ¿Solo compete a jueces y magistrados? Pues se garantizan los derechos laborales, los transitorios así lo establecen, y además pues ya se ha manifestado por la doctora Sheinbaum, por el propio presidente López Obrador, y es el consenso en la bancada, que hay que respetar los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. Incluso mejorarlos incluso a nivel local, porque ahí hay un déficit importante. Pero, por ejemplo, un ministro actualmente de la Corte podría postularse para tratar de ser electo en el nuevo sistema judicial. Lo hemos platicado y un criterio objetivo sería el tiempo que le queda. Para empezar, yo creo que muchos de los ministros pues no tendrían cara para presentarse a la urnas. Pero los que todavía tengan un tiempo considerable, a mí me parece que podrían hacerlo, es una opinión personal. Si te quedan 6 meses y ya te aventaste 14 años, pues yo creo que no podrías ser designado para otros 12. Claro. Serían 26, aunque tuvimos 2 casos de ministros en el pasado que duraron más de 20 años. El ministro Góngora, por ejemplo, y el ministro Azuela.
que, digamos, sobrevivieron a la reforma de Zedillo. Finalmente... Ajá, pero no es una regla general, digamos. Claro. Finalmente, Hamlet, ya lo mencionaste, pero me gustaría conocer cómo se llevaría a cabo, que esta es una reforma de prosperar, y que todo indica que así será, que toca el Poder Judicial Federal, pero también a de los estados. Cada estado de la República debe reformar su propia constitución para adecuarse a la ley federal. Es así, entiendo, ¿no? Y si es así... Es que la Constitución Federal no se puede meter a detalle con los estados. Claro. Da parámetros y listo. Pero ¿cómo sería? Por ejemplo, se está proponiendo a nivel federal reducir de 11 a 9 ministros. En el caso de Jalisco, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado está conformado, si mal no tengo el dato, por 33 magistrados. ¿Cómo sería? ¿Cómo se imaginan para los estados? ¿También habría reducciones? Sí. Al interior, esa es una postura personal, no es del grupo. Pero les digo que se necesitan también cortes constitucionales locales. Y por ahí lo comentó la ministra Ríos Farjat en su visita al Congreso. Uh-huh. Porque me parece que se requieren órganos supremos, pero que analicen nada más la constitucionalidad de los actos. Algunos tribunales tienen sala constitucional. Por ejemplo, el doctor Andrade fue magistrado constitucional en el estado de Veracruz y en otras entidades existe. Por cierto, los magistrados federales suelen ser muy celosos de esa función, uh-huh. Pero me parece que debería existir en cada entidad federativa para que no tuvieras esos plenos tan grandes de 30 y tantos magistrados. Es decir, un equivalente en su materia, sí, pero un control pequeño en la parte superior. Eso es. Así tendrían que adecuarse, pero también tendrían que ser electos por voto popular. Bueno, sí, esta es una opinión personal, pero sí. Lo que dice la iniciativa nada más es que igual que a nivel federal se tiene que hacer por voto directo y secreto, que los poderes locales tienen que nominar y que cada congreso local puede definir los requisitos para sus magistrados. Y finalmente, ¿cuándo se estaría pensando en iniciar esta de avanzar y aprobarse en el Poder Legislativo y también al ser reforma constitucional en cada estado de la República? ¿Cuándo se podría empezar a pensar en la elección ya de ministros y magistrados? Y el 30 de este mes va a ir Guadalupe Tadei, presidenta de línea al Congreso, y ahí nos va a dar los requisitos técnicos, operativos, financieros, humanos, materiales, todo lo que se necesitaría para una elección así. Y dependerá también de la asignación de recursos presupuestarios, claro, para el 2025 y observar si es posible que se realice de un jalón, digamos, todos a la par, o si es de manera escalonada. Muy bien. Dependerá entonces. De acuerdo. Muchas gracias, diputado Hamlet García Almaguer, por darnos estos minutos y tratar de comprender más a profundidad, más en detalle, esta reforma tan importante. Gracias, Rubén, Jesús. Y tengo ahí una visita pendiente. Así es. Cuando tengas tiempo por acá te esperamos aquí en cabina para seguir profundizando sobre este y otros temas. Gracias, Hamlet. Hasta pronto. Buenas tardes. Igualmente. El diputado Hamlet García Almaguer sobre estos temas tan relevantes. Creo que es importante esto que nos dice, no sería propuesto por el titular del Ejecutivo, sino por los tres poderes, 10 candidatos cada uno, y creo que esto es para los ministros de la Corte, que se reducen de 11 a 9, y hay también los magistrados y jueces. La otra cosa muy importante es que se reducirían sustancialmente los ingresos que perciban los integrantes de la Corte. En este momento ganan casi 600,000 pesos, así como lo escucha, al mes, contando todas las prestaciones, todos los bonos que tienen. Son sueldos totalmente injustos, irracionales, que no se pueden sostener en un país con tantas carencias, ¿no? El tema de la justicia militar, por cierto, me parece que está pendiente, porque si todo eso está planteando justamente para democratizar la elección de jueces y ministros, sobre todo en el caso de los ministros que los designa es el presidente prácticamente, pues comentábamos, en la justicia militar es el secretario de la Defensa Nacional que designa lo que son jueces militares, pocos controles que hay, y sobre todo en un proceso de avance de la presencia militar en diferentes ramos de la vida civil, pues vale la pena también incluirlo. Vamos a compartir este reportaje que citaste, que publican en pie de página. Dice: hay que incluir la justicia militar en la reforma judicial. Esa es la opinión del capitán retirado del Ejército Marcos Mendoza Pérez y el constitucionalista Federico Anaya, y coinciden en que la propuesta de reforma judicial le faltó pies y brazos, la justicia militar así como la justicia administrativa y agraria. Vamos a una pausa y regresamos con más información.